Bueno, pues muchas gracias otra vez por la oportunidad y la verdad es que hoy sí toca, digamos, un tema muy interesante, que es el de populismo, ¿no? Que en cierto sentido es un tema complicado porque suele ser, ayer hablábamos un poco de la mano del debate y de la discusión que propuso Luis, hablábamos de conceptos, ideas, todo este tipo de cuestiones, y con populismo se dan bastantes problemas, ¿no? Es un concepto que se utiliza mucho, los periodistas lo utilizan mucho, los políticos lo utilizan mucho, la ciudadanía cuando observa algo que no le gusta lo utiliza mucho, y sin embargo es un concepto cuyo significado suele ser la mayoría de las veces escurridizo, es un concepto complicado. Obviamente es un concepto que ha tratado la ciencia política desde la década de los 60, tanto de este lado como del otro lado del Atlántico, y en cierto sentido hay varias, digamos, no escuelas, pero varios enfoques a la hora de analizar el fenómeno, ¿no? Bueno, aquí en la sala, pues, el ponente de ayer, Álvaro Vargas Llosa, pues, un especialista también en este ámbito de estudio, pero intentaré, desde lo más humilde, explicar qué dice un poco la ciencia política y qué ha dicho la ciencia política alrededor del fenómeno, que es bastante interesante. El objetivo sería tener una definición, tener un concepto, digamos, potente para identificar un populista, ¿no? Ese es el objetivo, porque muchas veces, al ser un término tan escurridizo, se utiliza sin ser verdaderamente conscientes del significado que posee, ¿no? La presentación está organizada, bueno, en 5 partes. La primera parte, pues, es el origen, pero el origen, digamos, desde la ciencia política a la hora de estudiar el fenómeno populista, no tanto del populismo. Una segunda parte que habla de los enfoques, aunque bueno, en el origen también hay algo de cómo se origina el movimiento populista, ¿no? Una segunda parte que habla de los enfoques, de las escuelas que han analizado dicho proceso político. Una definición, voy a proponer una definición, un poco para aclararnos y tal, y centrarme en América Latina, ¿no? Porque a día de hoy muchos de los debates que, por ejemplo, están teniendo lugar en España apelan un poco a qué hemos aprendido de América Latina sobre este fenómeno para identificarlo aquí y ver si en España pues, se está transitando por un sendero cada día más populista. La última, digamos, reflexión, que ya sería una serie de preguntas para fomentar la discusión, irían de la mano de los retos, ¿no? ¿Qué retos hay? Porque la idea, aunque ya me van a acusar otra vez de constructivista, sería en cierto sentido detectar a un populista y ver cómo un sistema se puede vacunar frente a un populista, ¿no? Lo cual es imposible, ¿no? Quizás. El origen, ¿no? Al final, el populismo se asocia a insatisfacción. Esa es, digamos, la primera palabra clave, ¿no? Rupnik, que es un autor muy interesante, dice que los populistas, digamos, los movimientos populistas hacen usufructo del descontento. Se aprovechan de un gran número de individuos que no están verdaderamente satisfechos con el sistema político en el cual están insertos, ¿no? Obviamente, y esto es otra cuestión interesante, el populismo es un virus ab initio de los sistemas democráticos. No hay populistas que dan golpes de Estado, esos son dictadores. Ahí ya tenemos un concepto muy fácil. El populista se aprovecha de una dinámica democrática, el populista compite en un determinado ambiente, a lo mejor caracterizado por un elevado grado de descontento, pero hay competencia en el ambiente. Y su origen es selectivo. Eso es uno de los grandes problemas de los líderes populistas. Siempre van a apelar a que tienen un apoyo social muy amplio porque obviamente ha habido una elección que les ha catapultado a las posiciones de poder, ¿no? Y generalmente también se basa... las elecciones adquieren un carácter muy personalista.
Y aquí, pues quizás hay esas paradojas y esas dudas que suelen surgir en ciencia política cuando uno estudia estas cosas, ¿no? Porque ayer hablábamos mal de los partidos políticos y apelábamos a las personas, pero generalmente las elecciones excesivamente personalistas pueden darnos un riesgo populista, porque claro, el personalismo, digamos, es un indicador que el ciudadano tiene que tener en cuenta cuando el debate es excesivamente personalista, la deriva puede adquirir un toque, un tono populista, ¿no? Estas serían las primeras características: descontento, en primer lugar, origen electivo y un tono muy personalista o excesivamente personalista de las elecciones. Además, aunque esto es una cosa más de republicanos, además se suele asociar a sistemas institucionales debilitados. Obviamente, si las instituciones son muy débiles, hay más probabilidad de que surja un líder populista. Digo, hay más probabilidad, no tiene por qué. Generalmente se habla de partidos políticos débiles, los grandes partidos políticos fuertes tienen filtros internos, sin que se los diga el Estado, para elegir a sus cuadros. Entonces ahí es más difícil que te llegue un outsider populista con un discurso así muy disruptivo, ¿no? Instituciones débiles en general, por ejemplo, que el Poder Judicial pues, sea así un poquito laxo y tal, y los republicanos hablan de frágil separación de poderes, porque generalmente hablan de Latinoamérica, están más pensando en Latinoamérica que en sociedades, digamos, europeas. Además de eso, bueno, se suele asociar el nacimiento del populismo a las crisis económicas, al fracaso económico, se suele asociar caldo de cultivo para el populismo, al tema de las identidades, a la explosión de las identidades, por ejemplo, el indigenismo, el nacimiento de los movimientos indigenistas en la década de los 80s y 90s en América Latina, y el tema de la globalización. Obviamente la globalización, digamos, globalización como concepto prostituido, o sea, instrumentalizar el concepto de globalización para achacar a la globalización los problemas que sufrimos y explicarle al ciudadano a pie de dónde se origina su descontento, ¿no? O sea, es como un relato que va conectando cosas, ¿no? Por lo tanto, la primera palabra, y era algo que una de las que veíamos ayer, es esta: desafección. La desafección, un alto índice de desafección, suele ser un caldo de cultivo interesante para que llegue un outsider populista y modifique la naturaleza del sistema. La desafección, por ejemplo, en algunos países llega al 70%. En Guatemala, a día de hoy, el 72% de la población más o menos opina que la democracia es muy mala. El 72%. Un 20% apoya la llegada de un régimen autoritario. Bueno, pues más o menos por ahí se puede vislumbrar que te puede entrar un líder cuando menos peligroso, ¿no? Generalmente la desafección tiene que ver con un desprestigio constante de la arquitectura institucional existente, el típico discurso destructivo y no propositivo. Todo es una basura, todo es ilegítimo y nada sirve, todo hay que cambiarlo, hay que darle un giro de 180 grados. Bueno, cuando hay una masa social importante que constantemente solo ve lo negativo de la arquitectura institucional existente, probablemente, si el movimiento, digamos, social y político adquiere importancia, probablemente se pueda abrir una ventana de oportunidad para que, mediante un origen electivo, llegue un líder populista. Ese es uno de los grandes problemas de este fenómeno, ¿no? Y suele pasar, quizás no tanto en países como España, pero en América Latina, los latinoamericanos suelen ser muy críticos con sus sistemas políticos. Y no todo en el sistema político es malo. Hay que ver lo malo, pero también hay que ver las virtudes que el sistema posee. Esto, ya empezamos. Yo creo que esto es muy útil para comprender, digamos, el populismo y la amenaza que representa el populismo. Una cosa es la estrategia y una cosa es el régimen. A mí lo que me da miedo es el régimen, no tanto la estrategia. Estrategias populistas, todos tenemos nuestras estrategias populistas. Cuando intentamos hacernos el cool o el guay ahí en un ambiente, somos un poquito populistas. Nos vendemos por encima de lo que somos, cuando intentamos cortejar, por ejemplo. Los políticos obviamente también lo hacen. Esos son estrategias populistas.
todos las utilizamos en distintos momentos de nuestra vida y yo creo que no tiene nada de malo. Es parte del juego político, es parte de la competición el, hasta cierto punto, mentir en el juego de cartas o mentir un poquito. Lo peligroso quizás no sea tanto la estrategia, lo peligroso es que aprovechándote de una determinada ventana de oportunidad construyas un régimen populista que modifique completamente la naturaleza institucional a la cual estabas acostumbrado. Y el ejemplo cliché es nuestro querido colega Chávez. Chávez, cuando uno ve cómo funciona Chávez, Chávez se aprovecha de una ventana de oportunidad, obviamente porque el sistema, básicamente bipartidista venezolano, estaba quebrado. Se aprovecha de esa ventana de oportunidad y en la primera legislatura dice: la Constitución venezolana está moribunda. Además, literalmente. Ingresa en el poder y la primera legislatura la dedica a abrir un periodo de reforma constitucional para edificar un sistema institucional a su medida. A su medida. Eso cuenta con el apoyo popular. Sobre todo al principio, cuenta con el apoyo popular. Y eso, en cierto sentido, modifica la naturaleza. Ya no es una estrategia populista, ya es un régimen populista. Y ese régimen populista puede derivar, en algunos casos lo consigue, en sistemas de naturaleza autoritaria. Ya no solo transformar una democracia liberal en una democracia iliberal, no, llegar a la siguiente fase. Pasar de una democracia liberal a una democracia iliberal y de una democracia iliberal a un régimen de naturaleza autoritaria. Muchos de los que estamos aquí, pues oye, nos gusta estudiar los sistemas no democráticos también, los sistemas, por ejemplo, autoritarios y totalitarios, y dentro de los sistemas autoritarios, pues hay mucha variedad, ¿no? Esta diferencia a mí me parece muy importante porque muchas veces confundimos la estrategia con el régimen y a lo mejor acusamos a alguien de que va a construir un régimen y no hay evidencia empírica para más o menos sospechar que va a construir un régimen. A lo mejor solo está utilizando estrategias populistas. Y eso es lo que suele pasar en los candidatos populistas europeos. Pim Fortuyn era un populista, claro. George Haider era un populista en Austria. Pero todos dudamos de que Austria con George Haider no iba a derivar en una situación venezolana, ni en una Alemania de naturaleza hitleriana, aunque fuese un candidato de extrema derecha. ¿Por qué? Porque obviamente el sistema tiene contramedidas. Te puede frenar, el poder está dividido. O sea, Austria no es Venezuela. No es tan fácil concentrar y centralizar poder en el Ejecutivo en Austria como lo es en Venezuela. Desgraciadamente en Venezuela para Chávez fue relativamente fácil, en 8 años lo consiguió, sin embargo en Austria no creo que pudiese hacerlo en 8 años. ¿Por qué? El poder está más dividido, hay más potencia institucional del Estado que a muchos de aquí no lo soportan y los partidos son más fuertes. Los partidos políticos, los jugadores son más fuertes. Entonces no es tan fácil que llegues a concentrar y centralizar poder. En Venezuela, como todo eso estaba un poquito más debilitado y terriblemente desprestigiado por la ciudadanía, se abrió la ventana de oportunidad para conseguirlo. El problema es si en España estamos en una situación de esa naturaleza. Yo creo que todavía no. O sea, yo creo, pero bueno, no vivo aquí desde hace 9 años. La cosa es, los enfoques. Hay 2 tipos de enfoques, y son 2 enfoques que a la hora de definir el concepto populismo hay que tenerlos en cuenta porque suelen ser muy importantes. Hay un enfoque más de naturaleza histórica y hay un enfoque más de naturaleza sociológica y politológica. Yo diría politológica porque digamos, la columna de la derecha es producto, por ejemplo, de la tarea de Matteucci, de Pasquino, de la ciencia política italiana. Y la de la izquierda es fruto de autores argentinos, Torcuato Di Tella, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, son 2 visiones distintas de entrarle al tema del populismo. Y las 2 son muy interesantes, se puede aprender mucho de ambas, pero yo creo que es más, digamos, edificante la de la derecha, la sociológica. Y un poco de ahí surge esta presentación. La de la izquierda, el enfoque histórico, lo que habla es del excepcionalismo latinoamericano. O sea,
Latinoamérica es origen y cuna de los populismos, cuando no es verdad, pero se habla del excepcionalismo latinoamericano y se adjudica la existencia de regímenes populistas en Latinoamérica a una serie de factores socioeconómicos relacionados a el modelo de modernización económica periférico y dependiente, ya saben un poquito por dónde va la teoría, y la idea es que, en general, estos lo que observan es que el populismo está definitivamente relacionado con factores socioeconómicos y geopolíticos. Básicamente está relacionado con la naturaleza periférica de la región latinoamericana. Esa es la idea. Los otros dicen, no parece eso, no parece eso. Populistas los hay en todas partes. Los hay en Europa, los hay en Norteamérica y también los hay en América Latina. Los hay en todas partes. Hay que hacerle más caso a la morfología. ¿Qué une a los populistas de Europa? ¿Qué une a los populistas de América Latina? ¿Y qué une a los populistas de Norteamérica? Observar más la morfología, no tanto el ambiente. Yo no digo que el ambiente no importe, pero los populistas se convierten en una alternativa ideológica particular. El populismo es un movimiento, hasta cierto punto, propio. No está asociado a la izquierda y a la derecha. Como decían ayer, hay populistas de derechas y obviamente hay populistas de izquierdas. Podemos observar populistas a ambos lados del espectro ideológico. Esta gente se centra más en eso. ¿Qué particular morfología tiene un movimiento populista? Y ahí es donde empiezan a hablar pues, de cuestiones de democracia, de cuestiones institucionales y efectivamente intentan percibir qué características tienen los populistas. Hay varios autores y varias definiciones. Esta es de un progre, Ernesto Laclau, así muy progre y tal, pero una persona que estudia el populismo. Qué sé yo, así a nivel español lo ha estudiado este periodista Infolatan, Rogelio Núñez, tiene un buen libro sobre populismo, es un especialista en Latinoamérica. También pueden leer a Franco Savarino, que para mí es una persona excepcional, un profesor mexicano que sabe mucho de populismo, y otra progre, Susan Grotius, del Fride, que también sabe bastante, ¿no? Pero bueno, es una definición, es una definición. Como ven, en primer lugar, una lógica política que se separa de toda ideología, permitiendo que su lenguaje pueda ser utilizado tanto por la izquierda como por la derecha, convirtiendo su lenguaje fluctuante e impreciso que busca insertarse en una realidad social llena de inconformidades. Al final es cómo vendo algo para que la gente me apoye en un determinado momento de insatisfacción y yo ascienda a la toma del poder. Eso es el populismo. ¿Qué ingredientes hay que tener para conseguir eso? Pues básicamente 3 ingredientes. Y aquí está, digamos, lo que a mí me ayuda a identificar un movimiento populista. En primer lugar, un liderazgo carismático. Y un populista no es cualquier mindundi. O sea, un populista tiene que ser una persona, digamos, atractiva. No atractiva físicamente, atractiva discursivamente. Chávez no creo que fuese muy atractivo físicamente, pero discursivamente hay que reconocer que tenía mucho carisma y que tenía mucho carácter y que conectaba con el venezolano de a pie, conectaba. Lo veían y veían a una persona, pues bueno, que les ayudaba. Entonces, uno puede decir, es que son idiotas. No sé si son idiotas, yo creo que no. Yo creo que nadie es idiota. Y más cuando se habla de si el alumbrado público funciona, si me llega el agua o no me llega, obviamente hay narrativas equivocadas y a lo mejor yo compro una narrativa y un relato equivocado que explica el por qué estoy como estoy, pero eso no significa que sea idiota. El punto es que se compra porque el líder carismático es atractivo. Ese líder carismático suele utilizar, y lo hablaremos después con la ponencia del profesor Vargas Llosa, se va a utilizar un relato que va a fusionar la figura del líder carismático con el pueblo. Y aquí es donde, ya saben que le tengo mucha manía a Rousseau, siempre la tuve, y la sigo teniendo, suscribo mis palabras. Rousseau es el veneno y el origen de todos los males. Entonces, como es el veneno y el origen de todos los males, Rousseau y su concepto de voluntad general es instrumentalizado por el líder populista, provocando una fusión
entre líder y pueblo. ¿Quién es la expresión del pueblo? Yo. ¿Por qué? Porque el pueblo me ha votado. ¿Y quién es el pueblo? Hombre, el que yo digo que es pueblo. Un oligarca no es pueblo. El pueblo es mi masa social de apoyo. Ese es el pueblo. Ojo, en unos casos está compuesta de personas con rentas muy bajas, en otros casos no. Los holandeses que votaban a Pim Fortuyn eran clases medias, con una renta per cápita muy alta. O sea, y eso sí es señalado por Franco Savarino, que tiene un trabajo muy bueno, Populismo en Europa y América Latina, y que dice, en cierto sentido, el fenómeno es interclasista. En función del país que estemos analizando, unas veces van a ser las clases bajas, otras veces van a ser las clases medias, porque los populistas suelen instrumentalizar idearios comunitaristas, de clase o de nación. Claro, ahí tiene que haber un elemento homogeneizador. O es el pueblo oprimido por la oligarquía, muy utilizado en el ámbito latinoamericano, porque la tercera ola populista latinoamericana suele ser más izquierdista, o es los nacionales contra los extranjeros. Y todos los extranjeros y todos los inmigrantes ilegales son el origen de nuestros problemas. Eso también es un discurso bastante populista, es simplificar la realidad estableciendo una relación causal difícilmente demostrable. Pero cuando uno vende y lanza el discurso, la gente se lo cree. Ese tipo de cuestiones lo que te indican es que, dependiendo del lugar, el populista pues va a tirar de unos o de otros. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero esa fusión con el abstracto pueblo es inevitable, se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Yo por eso nunca utilizo el concepto pueblo, para nada. Hay individuos, hay hombres y hay mujeres, no hay pueblos. Uno forma parte del pueblo por autoidentificación, pero al final la autoidentificación es dinámica. Yo no formo parte de un pueblo ad infinitum. Es un concepto comunitario muy abstracto y que políticamente es muy peligroso, igual que el de voluntad general. Ese ya sobra decir que es peligroso. Se suele utilizar un elemento sociocultural para canalizar ese descontento y polarizar. Lo que se quiere es polarizar, es otro de los términos que vimos ayer, polarización. La polarización ideológica es un arma a corto plazo del populista, porque hay que diferenciar quién es amigo, quién es enemigo, y en ese ejercicio tengo que distanciarme, tengo que utilizar ese distanciamiento. El concepto casta es un distanciamiento espectacular, por ejemplo. O sea, es muy magistral en ese sentido. No sé cuánto tiempo tardaron en idearlo, pero es muy potente. La gente lo entiende rápido y obviamente marca una línea clara, que todo el mundo observa. Esos tres elementos para mí me ayudan a detectar mejor que otro tipo de discursos quién es populista. Es un elemento discursivo, es un elemento de liderazgo y siempre va a haber una base sociocultural que se suele percibir porque el discurso apela a ese grupo que se va a instrumentalizar. Por lo tanto, geografía, pues no es tan importante, no hay que fijarse en eso. Ideología, los que vienen del enfoque sociológico y politológico dicen, no hay que fijarse, es un particularismo de cada caso. Pero para definir el populismo como movimiento político universal no es tan relevante. Y la base sociológica hay que describirla, pero no hay que ser absolutista, digamos. No hay que definir, todos los populistas tienen una base sociológica de pobres. Mentira. Mentira. Como pongo ahí, en algunos casos el protagonista es la clase media, en otros casos los protagonistas son las clases bajas, en otros casos los protagonistas son las clases urbanas, en otros las clases rurales, etc. No es tan relevante, digamos, eso, ¿no? Pueblo, núcleo denso del populismo, bueno, ya hemos reflexionado sobre eso, es esencial para entenderlo. La apelación al pueblo. Yo creo que también en los movimientos populistas más afines a la derecha, nación. Es otro concepto, cuando menos peligroso.
nación es otro concepto peligroso. Hay una tendencia, digamos ahora, ¿no? Cuando uno analiza los movimientos populistas en Europa, por ejemplo en la anterior década, ahora con Podemos y Tsipras y todo esto un poco se ha cambiado esto, pero cuando vemos la anterior década y la década de los 90, hombre, aquí el Franco Savarino dice, Latinoamérica tiende más hacia un discurso populista en el espectro izquierdista y Europa tiende más a desarrollar movimientos como de extrema derecha altamente nacionalistas. Obviamente eso está cambiando, con lo que se está viendo en la actualidad, de unos años para acá, eso ya está cambiando. Esa afirmación de Savarino en el año 2006, bueno, pues ya no tiene tanta validez, ¿no? Pero la idea es que todos apelan a esa abstracción. Y el segundo punto, a mi juicio, me parece central. Se promueve la participación del pueblo por medio de una movilización política directa y antipolítica que apela a una regeneración. En cierto sentido, se es político antipolítico. Quiero promover la participación política intentando destruir a todo el establishment existente, presentándome como un outsider puro que va a limpiar toda la basura que exista al interior del sistema. Esa es la lógica discursiva. Por eso soy expresión del pueblo, porque ese descontento inicial que genera el caldo de cultivo para que surja el líder populista nace de una cuestión muy clara. Hay un divorcio entre élites políticas y ciudadanía. Cuando la ciudadanía siente que está completamente divorciada de sus élites políticas, ahí se produce la ventana de oportunidad para que llegue un populista y diga, ¿sabes qué? Voy a quitarlos a todos y voy a promoverme yo. No te preocupes, yo voy a limpiar esto. Es un discurso mesiánico, en cierto sentido, ¿no? Y muy maniqueo. Hay buenos y hay malos. Otra cosa es que hay que ser muy inteligente para construir ese tipo de discursos, porque en realidad no es tan fácil. Yo creo que un buen estudio sería ver cuántos discursos de naturaleza populista existen en la oferta política en cada uno de los países y cuántos al final triunfan de verdad. Y la cosa es que sale muy en contra de los populistas. Al final, la ciudadanía de a pie, pues al final es bastante moderada. Por eso tienes que aprovechar una ventana de oportunidad. En la oferta política siempre va a haber un populista. Es que esa noción de virus ab initio de la democracia es fundamental. Siempre en un ambiente político donde hay sufragio universal, pasivo, votar, activo, votar, y pasivo, derecho a ser votado, va a haber un populista. El punto es, ¿qué explica que triunfen? ¿Qué explica que triunfen? Los efectos del populismo, sobre todo en el ámbito latinoamericano, sobre todo en Venezuela, sobre todo en Bolivia, por ejemplo, que también afronta una reforma constitucional, cuando uno lee el preámbulo de la Constitución boliviana actual, es un delirio de unas dimensiones inusitadas. O sea, es una cosa así, se puede descargar online, es una cosa así que apela a la Pachamama, apela a que los indígenas no conocían la guerra hasta que llegaron los colonizadores, y es un discurso totalmente simple, maniqueo, que hasta cierto punto cuenta un relato de la historia demasiado fácil, ¿no? Pero la idea es, una vez llega, ¿qué pretende el populista? Concentrar y centralizar poder en la figura del líder carismático. Ese es el objetivo. Una vez llego, tengo que trabajar rápido para concentrar y centralizar poder en mí. Eso de dividir el poder está mal, todo para mí. Y eso lo hace Chávez muy bien, por eso es el ejemplo cliché. Un Estado federal y descentralizado se convierte en un Estado unitario y centralizado. Con el cambio constitucional modifica la naturaleza del Estado para él acaparar todo el poder. Entonces, en ese sentido, este primer ejercicio es central en el líder, digamos, populista, con proceso de concentración y centralización de poder en su persona. Obviamente, la democracia liberal que catapulta al líder populista pierde su naturaleza liberal una vez el populista toma el poder.
Los derechos y libertades básicos asociados al individuo progresivamente se van difuminando. Libertad de expresión tiende a difuminarse, libertad de asociación tiende a difuminarse y en algunos casos la libre movilidad, por ejemplo. Entonces, debilitamiento de instituciones, digamos, liberal-democráticas y mutuación de una democracia liberal a una democracia iliberal. Hablaba ayer de este libro de Fareed Zakaria, que a mí me gusta mucho, El futuro de la libertad, y digamos, ese libro un poquito va a explicar esta noción de la mutación de un sistema a otro. En algunos casos, obviamente no en todos, se desemboca en un régimen autoritario, o en lo que Levitsky, este profesor de Harvard, llama autoritarismos competitivos. En algunos casos, no en todos. Hay cosas muy sui generis, hay cosas muy sui generis. Por ejemplo, Venezuela es muy sui generis. No hay movimientos populistas hereditarios. Por lo tanto, probablemente Venezuela a día de hoy ya sea un régimen autoritario. Yo creo que sí es un régimen autoritario, es un autoritarismo competitivo, pero obviamente ya no se puede catalogar como democracia liberal. Ya no se puede, bueno, ya nadie la cataloga como democracia liberal. Cuando uno ve el ranking de The Economist de calidad democrática, obviamente Venezuela ya no está ahí. Entonces, en ese sentido, hay una mutación, Tipos de populismos. Aquí tienen al maestro. Tipos de populismos. Los populismos en América Latina, que se puede distinguir muy bien las fases, digamos que a lo largo de la historia han sido de tres grandes familias, ¿no? El populismo histórico o nacional populismo, el neopopulismo, que nos ha hecho tanto daño a los liberales, el neopopulismo que nos ha hecho tanto daño a los liberales porque se habla de neoliberalismo, que como digo yo, ni es nuevo ni es liberalismo, toda la vida se llamó mercantilismo, y el populismo de izquierdas. Entonces, en ese sentido, esas tres grandes familias marcan la evolución de ese movimiento y de ese fenómeno político a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en América Latina. ¿Qué características tenían esos? Pues el populismo histórico, ya saben, Getúlio Vargas, cacique brasileño, se suicida, y Perón, ¿no? Juan Domingo Perón, que como saben, pues una vez lo echan, se viene para España a vivir aquí, con Paco. Obviamente, ese populismo tenía varias características. La primera característica era hipernacionalista, discursivamente hablando, hipernacionalista. Obviamente es un populismo, en cierto sentido, influido por ideas cepalinas, modelos de sustitución de importaciones para industrializar el país por un mecanismo estatal, así, centralista, de concentración y centralización del poder. El cacique dice qué industria se hace, cómo se hace, qué familias la hacen, etc. Pero eso, en cierto sentido, hace que la sociedad transite de una sociedad históricamente rural a una sociedad más industrial. Y obviamente las oligarquías tradicionales pierden poder en algunos casos, no en todas. Ese es el primer populismo, son dos populistas históricos, ¿no? El segundo populismo es el de Menem y Fujimori, suelen asociarse a neopopulismo, obviamente un poco consenso de Washington, se habla de privatización, se habla de apertura comercial, el discurso aparentemente es muy liberal, pero el problema, y por eso decía que nos hizo tanto daño a nosotros, es que es crony capitalism, no es liberalismo, es privatización a mis amigos, capitalismo de amigotes. Y es muy utilizado lo que estos personajes y otros han hecho en América Latina contra los liberales. Hay que defender mucho el concepto de liberalismo, no nos pueden robar ese concepto. Ya nos han robado tantos que si nos roban ese... O sea, la libertad implica la ausencia de privilegios para los competidores. No hay privilegios para nadie. Hay un mecanismo de libre competencia bajo un estatus legal igualitario para los jugadores. Y esto no era eso. Esto era... Yo, presidente, doy la telefónica a mi colega.
y mi colega me pasa una cuota por habérsela dado. Y eso lo hago con la empresa aérea, la empresa telefónica, la empresa energética de turno y reparto, digamos, bienes que efectivamente pertenecían al Estado a mis amigos, de una manera muchas veces autoritaria. Esa es la crítica de la izquierda al movimiento neoliberal que en los 80, sobre todo a finales de los 80 y en los 90, tuvo tanta cabida. Y tenemos que todavía justificar eso. Yo por eso intento ser muy rápido en la respuesta y decir, el neoliberalismo ni es nuevo ni es liberalismo. Es un concepto que históricamente se llama un mercantilismo. Y no hay que confundirlo con la libertad, no, ni fusionarlo. Es un arma de la izquierda para atacarnos. Eso es lo que yo sospecho siempre. Es un arma de la izquierda para atacarnos e inhabilitarnos en ese sentido. Y el populismo de izquierdas, o lo que se conoce como tercera ola populista, que ya todos conocen, todos identifican, obviamente en ese paquete está nuestro querido Chávez o Maduro, pero también está nuestro coleguita Evo Morales, también está Correa, también está Ortega en Nicaragua, y yo pondría también a Cristinita. Hay que poner a Cristinita también en ese paquete. No es tan descarado, pero algo hay. Obviamente aquí de lo que se habla es de un discurso izquierdista que apela otra vez a ese regreso, en cierto sentido, al modelo de sustitución de importaciones y obviamente una crítica feroz al liberalismo, nuevamente sin entender qué es el liberalismo. Hay una crítica feroz al liberalismo sin entender qué es el liberalismo. Se habla de nacionalización de recursos estatales y se habla de fortalecimiento del papel del Estado. No sé, cuando estaba haciendo la presentación yo decía, coño, todo coincide con lo que dice Podemos, ¿va? O sea, es como una agenda en la que vas metiendo ingredientes. Check, check, check. Entonces, ese es un poco el punto, ¿no? ¿Qué suelen hacer estos? Cambian constituciones, nada más llegan. Nada más llegan al poder, suelen cambiar constituciones para fortalecer su rol en el Ejecutivo. A veces con mecanismos aparentemente buenos. Yo no estoy a favor de limitar la reelección. Yo no. No sé qué piensa el profesor, que le quiero, nunca discutimos este tema, pero yo no estoy a favor de que las constituciones limiten las reelecciones de los competidores. O sea, por ejemplo, yo voy de presidente, bueno, pues solo puedo estar una legislatura. Yo no estoy a favor de eso. La reelección yo creo que tiene que ser ilimitada, pero desde que me fui para América Latina, todo el mundo te dice, no, si tu argumento tiene peso, pero es que eso de darle poder ilimitadamente, joder, mira cómo nos ha salido y tal. Hay que limitarlo. Yo sigo creyendo que no se puede limitar la reelección. Ahora bien, las modificaciones constitucionales suelen seguir poseen la siguiente lógica. Yo llego al poder, entro a una modificación constitucional y habilito la reelección para mi persona. Quizás lo legítimo era habilitar la reelección para el siguiente candidato y yo abandonando el poder. Que no afecte a la persona que ocupa el cargo en el momento, que sea para el siguiente. Eso no suele ser así. Yo habilito la reelección para seguir en el poder y establecer raíces en el mismo, ¿no? Y en ese pecado, bueno, no sé, ya saben que Uribe, que es una persona que hizo mucho durante el periodo de gobierno que tuvo, y flirteó también con eso, ¿no? El poder, como decía Lord Acton, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso hay que tenerlo claro. Generalmente hablan de aumentar el gasto social, hablan de independencia y soberanía y buscan enemigos internos y externos, aunque digamos que en América Latina la oferta de enemigos se limita a 3 actores. Obviamente los españoles, que fuimos unos malditos ocupadores y colonizadores, es un primer discurso, y en la actualidad las empresas españolas. En segundo lugar, los gringos, los estadounidenses, el imperio hegemónico que todo lo ocupa y también todo lo contamina. Y en tercer lugar, las oligarquías nacionales.
esos oligarcas que siempre nos han mantenido con la cabeza así para abajo y tal, humillándonos constantemente. Son tres enemigos que suelen utilizar en distintas situaciones y por motivos de coyuntura cada uno de esos líderes populistas, ¿no? Los retos, ¿no? Era un poco el origen, es lo mismo, ¿no? El tema de la explosión de identidad en los procesos políticos contemporáneos es un problema. Es un problema. Los liberales tenemos muchas batallas de ideas. Se está hablando ahora en Guatemala, por ejemplo, de incorporar cuotas de género y cuotas de naturaleza étnica en las listas electorales para competir en la democracia. Hay que dar esa batalla. Es problema de la explosión de la identidad, de los movimientos indigenistas, de los movimientos feministas, de los nacionalismos de naturaleza, digamos, periférica dentro de los estados tal y como los conocemos. Yo no tengo nada en contra de que surjan esos movimientos, pero pueden ser, y son la mayoría de las veces, peligrosos para la estructura de derechos y libertades individuales. Y eso tiene que ver con el formato de representación. El profesor Bastos siempre dice, la representación no existe, es una ficción. Eso de que te representan es una babosada. Y obviamente es cierto. De lo que se trata es de más o menos idear mecanismos de control sobre el que se supone representante, porque al final no te representa. Entonces, para que no, digamos, acumule poder, es mejor que sea controlable o fácilmente controlable para darle mandatos y que, obviamente, del 100% que le mandamos, cumpla 20. Pero por lo menos algo hace. El fracaso económico, que yo creo que es un reto. O sea, generalmente los caldos de cultivo tienen que ver con fracasos económicos. Cuando las sociedades, digamos, son prósperas en términos de renta per cápita, no suelen tener tantas amenazas populistas. Pueden tenerlas, Holanda las tuvo, Austria las tuvo, por el tema de una inmigración, digamos, un flujo migratorio muy alto, pueden tenerlas, pero son, digamos, están mejor vacunadas contra ese tipo de amenazas. Entonces, en ese sentido, es una variable que hay que tener en cuenta, ¿no? Y las dudas, en estos 4 minutos que me quedan, para que veas, José, que yo, 42, Las dudas son estas. Son dudas que siguen existiendo en la literatura del populismo, siguen existiendo y que no se ha escrito tanto sobre ellas. Y que quizás para alguien que esté interesado en ciencia política, de los que están aquí en la sala, son temas de investigación que pueden aportar en pro de los derechos y libertades cosas, ¿no? ¿Refleja el populismo una cultura política particular? Los estudios de cultura política hablan de orientaciones parroquiales, orientaciones de súbdito, orientaciones participantes. Por ejemplo, el sur de Italia, que tiene, digamos, una orientación más parroquial, tiene más posibilidades de promover a un líder populista que una cultura con una orientación más participante, por ejemplo, algún área de Estados Unidos, por ejemplo, de la costa este, ¿no? Con mucha sociedad civil así hiperactiva y tal. ¿Hay más probabilidades en una y en otra? Bueno, pues habría que estudiarlo, El tema de la segunda cuestión, que yo creo que ya está, esa sí está más o menos resuelta, ¿refleja el populismo el fracaso de un determinado modelo de democracia liberal? No sé si de un determinado modelo de democracia liberal, pero donde triunfa el populismo, lo que se evidencia es que ha habido un fracaso de la democracia liberal. Yo siempre digo que Chávez no es el principio, Chávez fue el final. Chávez fue el final de un sistema político fracasado. Claro, no es el principio de nada. Chávez es la evidencia de que la democracia venezolana era un completo fracaso y por eso surge ese líder. Y ahí hay un debate interesante, porque yo, cuando estudiaba ciencia política en la Universidad de Santiago de Compostela y recibí Política Comparada 2, que hablaba de sistemas políticos latinoamericanos, con una persona que a día de hoy es conocida y no voy a decir su nombre, nos decía, es que la democracia venezolana es ejemplar, funciona re bien. Joder, pues 15 años después, el modelo venezolano está en una situación dramática, ¿no? O sea, ¿es el presidencialismo un sistema que fomenta el populismo?
por eso América Latina tiene más tendencia, digamos, a desarrollar sistemas populistas que los sistemas políticos europeos, es otro tema interesante, que estudió en su momento, yo creo, uno de los grandes politólogos españoles, Juan Linz, profesor en Yale, bueno, un sociólogo y politólogo español muy relevante, y él decía que sí. O sea, Juan Linz es de los que apoyaba que los sistemas presidencialistas latinoamericanos incentivan el desarrollo del populismo, porque al tener dividida la elección al poder ejecutivo y la elección al poder legislativo, no como los parlamentarios, que solo votamos una vez, y el Parlamento define el poder ejecutivo, lo que haces es separar tanto los poderes y la legitimidad de los poderes que tienden a pelearse. Entonces, al final, se convierte generalmente en una elección de naturaleza carismática. Las elecciones en los sistemas presidencialistas suelen ser elecciones de naturaleza carismática. Yo no me creo eso. Hay autores que han relativizado eso. El primero, en cierto sentido, un autor argentino, pero que vive en México, en el CIDE, Gabriel Negreto, que toda la obra de ciencia política que tiene acaba de publicar en Oxford University Press un manual sobre cambios constitucionales en los sistemas políticos latinoamericanos. Lo que dice es que quizás la naturaleza de las reformas en los sistemas han sido contradictorias, pero que el presidencialismo no lleva el veneno dentro. Ese es el punto de él, no lleva el veneno dentro, que hay que estudiar más. Es un debate, es una pregunta y tampoco está resuelta, ¿no? Quizás de las tres, la más clara es la segunda, porque yo sí, y con esto concluyo, tengo muy claro que el populismo suele ser el final. Es cuando ya se toca fondo, cuando ya se está en una situación excesivamente dramática, que el outsider va a vender un discurso que le haga triunfar. Y en ese sentido, bueno, pues los liberales tenemos un reto no solo para explicarlo, sino para combatirlo, ¿no? Muchas gracias y como siempre. Ya me da mucho miedo las manos levantadas, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta que desde el principio me estaba dando vueltas y cuando apareció lo del neopopulismo, como más o menos me confirmó, pero quiero saber si tú estás de acuerdo, y es si Thatcher y en menor medida Reagan forma parte del neopopulismo, porque se apoyaba también en una clase media del sur, más o menos tenía también un enemigo localizado, un poco las élites sindicales y eso, y si más o menos se podría asemejar a... No, yo creo que no. Y la respuesta es, no veo en Thatcher una obsesión por modificar la naturaleza institucional del sistema británico, no lo veo, y que esa naturaleza institucional del sistema británico le perpetuase ad infinitum en el poder. Yo creo que no. Quizás utilizaron estrategias populistas, pero definitivamente no construyeron un régimen populista. No solo no construyeron porque no pudieron, yo creo que no querían. Yo creo que no querían. Es mi interpretación. Aquí. Edu, me sorprende muchísimo que tras 9 años viviendo en Guatemala no se le haya pegado el pánico por la reelección ilimitada. O sea, realmente me sorprende mucho porque me pongo a pensar... Guatemala, que somos un pueblo, por usar las palabras populistas, que tiene una predisposición y que busca ese discurso que te dicen cosas lindas al oído, que te va a regalar tortillas, láminas. Usted me va a decir que ahorita Valdizón postulándose a presidente no le daría miedo si hay reelección ilimitada. Básicamente le estaría quitando el paso de convocar a Asamblea Nacional Constituyente. Sí, Valdizón, bueno, lo ha dicho, ¿no? Valdizón ha dicho que en cuanto llega al poder va a abrir una Asamblea Nacional Constituyente para habilitar su reelección como presidente. Sí, sí, pero yo, ahí me salen los principios. Yo creo que hay otro debate institucional más allá de la reelección. Yo creo que lo que hay que hacer es resolver en los poderes legislativos los problemas de agente principal existentes, bajar las barreras de entrada para que nuevos actores compitan y preocuparnos de cómo dividir el poder más que de concentrarlo. Valdizón no podría habilitar la reelección con un poder legislativo excesivamente fragmentado. ¿Qué pasa? Que como el sistema político guatemalteco está pensado, es increíble, pero está pensado para que las barreras de entrada de los actores en el poder legislativo sean muy altas, no tanto como el español,
el juego de partidos es muy limitado. Y al final, claro, eso es lo que hace Valdizón, sabe lo que hizo en esta última legislatura. Si yo obtengo el apoyo del principal partido de la oposición, que se puede comprar porque es excesivamente pragmático y casi no hay principios de naturaleza ideológica, yo consigo la mayoría cualificada y hago lo que me dé la gana. Quizás entonces no nos tenemos que preocupar de prohibir la reelección, nos tenemos que preocupar de cómo atomizar más el legislativo. Porque, por ejemplo, en una crisis como la actual, en Guatemala hay una crisis a día de hoy espectacular. La ciudadanía está muy enfadada y mensualmente sale a las calles a protestar y es un discurso muy antipolítico, muy anti-establishment político, y se ve lo que a los que nos gusta el public choice ya sabíamos. Los políticos, ¿qué están haciendo? Defenderse unos a otros. Como diciendo, es que no creo que tenga tanto la culpa, es que hay que respetar los procedimientos. Están defendiéndose y la ciudadanía está diciendo, todos sois una basura, todos tenéis que iros tal. Claro, Valdizón, aunque es un líder populista, no es un outsider. Entonces él está en la bolsa también. Entonces está muy preocupado. Pero antes de la reelección, una pregunta interesante es, ¿por qué al poder legislativo no han surgido nuevas ofertas políticas en Guatemala? Es porque el sistema no te deja. No hay oferta política nueva porque el sistema no te deja. Y como no hay oferta política nueva porque el sistema no te deja, solo tienes dos caminos. O quiebra el sistema, que es una opción, o el sistema sigue produciendo más de lo mismo e incluso ampliando el riesgo, con un Valdizón que apueste por concentrar y centralizar el poder. ¿Tiene que ver la reelección en eso? Pues quizás en el problema de agenda liberal hay que preocuparse más de cómo generar oferta, o sea, de cómo liberalizar completamente el sistema para que cada uno pueda ingresar a competir, más que de prohibir la reelección. Yo creo que la prioridad no es prohibir la reelección, yo creo que la prioridad es facilitar el ingreso de nuevos competidores, reduciendo las barreras de entrada al poder legislativo. Si facilitamos, reduciendo las barreras de entrada al legislativo, el ingreso de nuevos competidores y atomizamos el poder legislativo, Valdizón está jodido. Porque la atomización excesiva, la fragmentación excesiva, le inhabilita la toma de decisiones, y sobre todo si los que ingresan en el poder legislativo son élites de nuevo cuño, que vienen, esto puede sonar progre, que vienen de los movimientos sociales. Esa es mi opinión. Bien. Última, ¿no? Una más. A ver, vamos a ver. Como sabes bien, Rodas defendía los populismos. Escribió un trabajo célebre que se llama En defensa de los demagogos. No sé si es muy conocido, pero sí que lo es. Y lo que decía es lo siguiente. El movimiento populista es aquel que molesta a las élites actuales. No sé si me explico. Y siempre es populista todo aquel que molesta a las élites actuales. Es decir, el UKIP, que por ejemplo me encanta ver allí a Geoffrey Bloom en el Parlamento Europeo citando a Rothbard diciendo que el Estado es una banda de bandidos, por ejemplo. Es un populista. Hay que acabar con él. Geoffrey Caswell allí leyendo a Huerta de Soto en el Parlamento británico diciendo que hay que volver al oro y al 100% de reserva. Es un populista, no sé si me explico. ¿Por qué? Porque molesta a las élites establecidas. Entonces, ese aspecto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, populismo es todo lo que molesta a las élites establecidas. Porque de tu discurso a lo mejor deduzco que parece que el populismo es malo y las élites viejas hay que defender que son buenas. Por ejemplo, yo no defiendo a Syriza, obviamente. Te digo que quien hizo el daño fue Karamanlis. Karamanlis fue el que puso el déficit en el 15%, el que gastó, el que arruinó durante no solo 9 meses. Hasta no le dieron tiempo a gastar. Aquel durante bastantes años gastó, arruinó y todo, dejó a Grecia como los zorros. No sé si me explico. Pero la culpa la lleva Syriza, no sé si me explico. Y la élite vieja no, la élite vieja es responsable y sabe. Y eso digo también hay que ver que muchas veces forma parte del discurso. Cuando aparece un competidor nuevo, el sistema viejo lo machaca. Con el sistema electoral, con la prensa, con todo. Digo que eso hay que tenerlo en cuenta también. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, por eso me preocupa tanto las barreras de entrada para que jueguen nuevos actores. Yo no defiendo al establishment político existente. Lo que digo es, en la oferta nueva hay políticos que siguen estrategias populistas, que yo creo que son esas personas que usted ha citado, y hay personas que desean construir regímenes populistas. Y lo que me preocupa es lo segundo. Por eso en la presentación diferencié entre estrategia y régimen, porque al final la estrategia, utilizar un discurso antioligárquico para posicionarte, ocupar una posición de poder y hasta cierto punto hacer que el sistema sanee sus élites,
a mí no me parece malo. Pero claro, lo que sí me parece malo es que se aproveche una ventana de oportunidad para concentrar y centralizar poder y destruir un poco lo que se ha construido hasta el momento. Sobre todo, por ejemplo, en un país como el Reino Unido, pues que a mí me gusta ese país. Entonces, si el líder, digamos, la nueva élite, ingresa para construir un régimen populista, la cosa es problemática. Si solo estamos utilizando estrategias populistas, pero al final no hay un deseo de construir un régimen populista, pues es parte del juego, es parte del juego. Tener un discurso antioligárquico no está mal, desde mi punto de vista, no está mal. Pero otra cosa, construir un régimen populista a mí sí me parece muy peligroso, sobre todo en estados donde más o menos se protegen los derechos y libertades individuales. Sobre todo en estados donde los derechos y libertades individuales, con todos sus defectos, más o menos están protegidos. O sea, el régimen populista va a anular los derechos y libertades individuales porque un populista de derechas o un populista de izquierdas no cree en la libertad. No cree en sí mismo. O sea, al final, los casos, y yo sí me creo una cosa, independientemente de si es de derechas o de izquierdas, el proceso de concentración y centralización de poder en su persona es irrefutable. El líder lo que quiere es eso. No quiere otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, eso ya hablaremos si los autoritarismos son buenos o malos, que eso es otro tema. Bien, una última pregunta. Con lo que hablaste en tu exposición, básicamente una vez que uno lo puede percibir desde dentro, digamos, uno se puede dar cuenta que estas fueron las estrategias que dominan Ecuador desde los últimos 9 años. Y mi pregunta va enfocada también con algo de lo que dijo antes el profesor. Por ejemplo, recuerdo que nombró a Aparicio Caicedo. Uno, en esta situación, digamos, si uno quiere luchar contra el populismo que está imperando en el país, ¿existe la posibilidad de que los liberales podamos hacerlo sin buscar representación política directamente? O sea, por ejemplo, personas como Aparicio, como unos cuantos personajes que existen, que son muy pocos en el país, que no les interesa, digamos, buscar la representación política, pero entonces, ¿cómo poder enfrentarse contra este populismo? Sí. Yo creo que obviamente, la participación política no se limita solo a la elección de representantes ni a la, digamos, participación convencional. Hay nuevas formas de participación. Por ejemplo, lo que está teniendo lugar en Guatemala, organizar manifestaciones constantes. Quiera que no, ese tipo de acciones hipotecan al político. El político no quiere ver a determinadas masas que opinen contra mí criticándome constantemente. Lo que pasa es que, claro, como dice Mancur Olson, eso requiere esfuerzos de acción colectiva que para mantenerlos a medio y largo plazo pues es muy costoso, pero que se puede, se puede. En Guatemala llevan 4 meses y toda la élite política tiene miedo. ¿Eso se puede hacer en Ecuador? Yo creo que se puede hacer, todavía se puede hacer, ¿no? Ese tipo de manifestaciones y de movilización ciudadana. Las acciones de movilización ciudadana masiva suelen hipotecar a los políticos. Los políticos no quieren enfrentarse en ese nivel. Y luego hay otro nivel, que es el nivel, pues que gente como Axel también está muy metido, el nivel de think tanks, el nivel cultural, que se hablaba ayer también. En ese campo también hay que dar una batalla. Redes sociales, medios, ambientes culturales, ahí también se puede participar. La política no solo se limita a las instituciones formales, hay otras formas de canalizar agendas políticas, ¿no? Otra cosa es que el éxito de esas acciones, quizás si tuvieses al final pues un triunfo electoral, serían más fáciles de cambiar la realidad y de presionar al poder político existente que con ese juego desde la sociedad civil, que siempre es más complicado y más lento, ¿no? Yo lo que veo, por ejemplo, en Guatemala, que sí hay mucha presión contra el establishment político, es que organizar es muy complicado. No hay disciplina y no hay consenso sobre la agenda. O sea, el establishment tiene miedo, pero no hay agenda. Y eso es muy problemático, ¿eh? Porque el establishment sí tiene agenda y tú no. Pero es una herramienta más. Listo, ¿no? Muchas gracias. Listo, ¿no?